Ahí está progresando ya. Mm. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos los amigos del Partido Humanista y personas que nos están siguiendo, viendo y escuchando por esta transmisión en vivo de YouTube del Partido Humanista Internacional, que también estará en la web, en Facebook y en las demás redes de la Federación Internacional de Partidos Humanistas. Yo soy Carlos Herrando, argentino. Ocupo la Secretaría de Comunicaciones del equipo de coordinación internacional de esta federación. Como dije, argentino, militante del Partido Humanista de Argentina desde el año 1984, su fundación. Miembro del equipo impulsor de la Internacional Humanista y ahora miembro del equipo ad hoc Paremos el genocidio en Gaza. Soy el anfitrión y conductor de esta entrevista. Antes de comenzar, debo informar y anunciar a nuestros amigos humanistas de todo el mundo, de los 19 países que estamos federados, sobre la partida de nuestra queridísima secretaria general del equipo de coordinación internacional, de la Federación y de la Internacional Humanista. Si tú me lo permites, Nelson, voy a leer el parte de prensa. El parte de prensa dice así: queridos amigos, nuestra amiga Teresa Russo, secretaria general del equipo de coordinación internacional del Partido Humanista, ha partido hace una hora, ayer a la mañana, a causa de una enfermedad que se agravó en los últimos días. Teresa ha trabajado desde hace más de 40 años en el movimiento humanista, llevando el humanismo universalista mucho más allá de su ciudad, Barcelona. Su trabajo en África deja una gran huella en varios países donde viajó por última vez hace apenas unos pocos meses. En el 2024 fue elegida para la conducción del equipo de coordinación internacional y en este año, y su pico de labor, ha sido incansable para impulsar el Partido Humanista en los países donde estaba e incorporar otros nuevos. En estos últimos tiempos asumió la tarea de reactivar la Internacional Humanista y en ello ha estado trabajando hasta hace prácticamente pocas horas antes de partir. Los que estuvimos cerca de Teresa siempre recordaremos su amabilidad, su trato cuidadoso y suave con los demás, su generosidad y su disposición a la ayuda. Compañera, te deseamos un venturoso vuelo hacia la luz. Paz en el corazón, luz en el entendimiento. Equipo de Coordinación Internacional del Partido Humanista. Mi, No mi podía dejar pésame, pasar esto. mi Sí, pésame más sentido, estimado Carlos. gracias, Nelson. Bueno, esta entrevista es la cuarta acción, Nelson, del equipo ad hoc sobre el genocidio en Gaza y es la primera entrevista personal a Nelson Haddad sobre el acuerdo entre Trump y Netanyahu sobre Gaza. Ya participó en un conversatorio anterior. Nuestro invitado, repito, Nelson Haddad, es abogado de la Universidad de Chile, magíster en ciencias políticas, ex ministro de Defensa, embajador de Chile en Jordania, Irak, Egipto y Ecuador, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Chile. Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo estás? Buen- Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la Bien. invitación. En estos días viajarás a Europa por la cuestión palestina, ¿verdad? Algo así. Sí, Bueno, muy bien. Bueno, como invitado especial recalco esto porque no es muy común
que podamos dar con personas que están empapadas de este tema, por supuesto, en acciones directas, en conjunto me imagino, con otras diplomaturas y, en fin, con otras embajadas. Así que yo te voy a preguntar, Nelson, ¿ves en el plan de Trump, es creíble o es una mera declaración formal que busca evitar la presión mundial a la que Israel se estaba viendo sometida por las movilizaciones masivas y las condenas internacionales ante este genocidio? Claro. Es una pregunta muy pertinente, Carlos. Y, y mis alumnos me lo han preguntado varias veces. Yo soy más bien negativo y te voy a dar las razones y los fundamentos. Eh, Esto es un acuerdo unilateral entre Estados Unidos e Israel y no ha considerado ni ha incluido a los dueños de la tierra, que son los palestinos. Palestina no está representada en este acuerdo de paz, entre comillas. ¿Mm? Así que yo creo que la ausencia de los palestinos que eh, habitantes de Gaza y que son los habitantes autóctonos, milenarios, ¿m? Con una pertenencia a la tierra, ¿m? Como dueños históricos, porque no hay ninguna duda que el territorio palestino incluye Gaza, por supuesto, como parte integral histórica del Estado palestino, más la Cisjordania y Jerusalén Oriental. Esos son los territorios palestinos ocupados. Y sobre aquello se debería edificar el futuro Estado palestino independiente y soberano. Ahora, yo hago aquí un distingo. En primer lugar, veo una parte que podemos calificar como humanitaria, que tiene que ver con la liberación de los rehenes, ¿m? Con el intercambio de los prisioneros políticos palestinos. ¿M? Y aquí hago un pequeño punto de inflexión porque faltó en la liberación de los 250 eh, eh, palestinos que están con condenas a más de 30 años, que es Marwan Barghouti. Eh, Lamentablemente, un hombre que representa hoy día eh, la calle palestina, representa, eh, es como el Nelson Mandela palestino, si pudiéramos graficarlo así. Él goza del apoyo de todas las facciones, de todos los movimientos, de todos los grupos que conforman la OLP. Es un hombre muy querido y creo que podría ser el gran conductor el día de mañana de un proceso de paz serio, con buena fe y con el fin de llegar realmente a una solución definitiva, pacífica y política al conflicto. Lamentablemente no estuvo en la lista y por el contrario fue objeto de diversas torturas en los días previos digamos, al intercambio. Hay una carta que le envió la esposa de Marwan Barghouti al presidente Trump, haciéndole presente que era indispensable de que la parte palestina estuviese representada con legitimidad. Y esa legitimidad la pone justamente Marwan Barghouti. La respuesta de Trump a la esposa de Barghouti fue que lo iba a considerar. Esperamos que se imponga la racionalidad, porque no veo yo otro líder, porque jamás está fuera. La autoridad palestina no está siendo considerada. Entonces, ¿cuál es la parte palestina de este acuerdo, entre comillas? Así que nos Claro. parece que es de la mayor importancia que se accediera a la liberación de un preso que ya lleva más de 30 años en prisión.
En consecuencia, yo creo que ha cumplido con creces cualquiera de sus faltas. ¿Mm? Así que eso Claro, lo veo positivo. Esperamos que se produzca la liberación y veo también positivo el poder recuperar el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. Pero lamentablemente, ¿qué ha demostrado estos días? Primero, que ha continuado el bombardeo, ha continuado el bombardeo, días que han muerto 90, 92, mm, y lo que es más grave, el suministro ha sido cortado en diferentes oportunidades. Deberían ser 600 los camiones que deberían cruzar desde Rafa hasta la franja de Gaza, pasando por el, digamos, el paso de Egipto, pero en diferentes oportunidades por distintas razones que no son explicables ni son racionalmente comprensibles. Israel ha coartado el flujo, lo suspende, lo reabre, lo suspende, o sea, no hay una seriedad en el cumplimiento de lo acordado, de lo prometido. ¿Mm? claro, Así, esa es claro, la parte, digamos, que yo veo medianamente positiva, pero en lo negativo, lo grave es que se mantiene la ocupación porque no se cumplió con el acuerdo de que las fuerzas de Israel debían retirarse de Gaza y no se retiraron, incluso más. Establecieron un perímetro de seguridad que es lo que llaman la línea amarilla y que permanecen ahí todos los, digamos, equipos de demolición, tanques, todo tipo de carros blindados, lo que se llama el perímetro que hace el círculo completo de la franja y la mantiene como la cárcel más grande del mundo al aire libre. claro, Y lo claro, peor digamos, son las acciones que complementariamente ha tomado los días pasados la Knesset, que es el Parlamento israelí, que acordó iniciar la anexión de la Cisjordania. Y eso nos parece de la mayor gravedad porque viene a confirmar que el plan histórico, el sionismo israelí, es el gran Israel, Eretz Israel, que incluye claro, la Franja de Gaza, que incluye la Cisjordania y Jerusalén Oriental. Pero claro, además incluye como espacio vital, la próxima víctima va a ser el Líbano. Y pues van a seguir con Siria y van a claro, seguir con Yemen, van a seguir con Jordania y van a continuar con Egipto. Es decir, es el plan sionista, del Congreso Sionista de Basilea de 1896, tal cual se está cumpliendo. claro, Y en bien, tercer lugar, no vemos claro cómo puede ser posible que el gobierno palestino esté representado por un comité de tecnócratas. No se entiende a qué se refieren con ello. Son secretarios, son, no sé, son escribientes. En consecuencia, la parte palestina no está representada y no tiene voz y no tiene poder de decisión. ¿M? claro, Y han claro, continuado los bombardeos, eso es lo más grave. ¿M? claro, Y, claro, y eso por, es, u- y por último, eh, y est- aquellos que pretenden, digamos, realizar negocios inmobiliarios, como apareció en el New York Times, aparece que un proyecto del yerno de Trump, en que quiere convertir a Gaza digamos, en una riviera francesa, ¿ah? Para claro, hacer negocios inmobiliarios, vender las parcelas y establecer nuevas colonias de asentamiento a costa de la expulsión de los habitantes nativos que son los palestinos. O sea, claro. en realidad, Un mercantilismo total, o sea, están absoluto, haciendo una absoluto. mercadotecnia. Un asunto de negocio. Tampoco se Claro, definió bien quién va a hacerse cargo de la reconstrucción, Carlos.
porque claro, Gaza está destruido en el 95% de su estructura básica, no solamente las viviendas, sino que también todo lo que son, digamos, y lo que se denomina en derecho internacional el ecocidio. O sea, se ha destruido la naturaleza, se ha destruido la agricultura, se han claro, lanzado bombas químicas, claro. el agente naranja, los defoliantes, la bomba No, de no, tremendo. fósforo blanco, es decir, las mismas bombas que son prohibidas por las convenciones de Ginebra y que fueron lanzadas en Vietnam por Estados Unidos. Y por eso Mira, que se ven los niños quemados, descuartizados completamente, producto de esas bombas. Pero las claro, sustancias químicas que arrojaron esas bombas fueron las que en definitiva defenestraron la tierra, convirtiéndola en una tierra árida que va a pasar mucho tiempo antes de volver claro, claro, a la normalidad. Y claro, lo claro, mismo pasa con el agua, también quedó contaminada. O sea, es el claro. peor de los mundos. Sí, sí, sí. El poder de resiliencia de esa zona agroecológicamente hablando está deteriorada completamente, erosionada por la acción física militar de todo lo que hicieron. Es Así es, tremendo. así es, así es. Bien, dime, te voy a hacer una pregunta que tiene dos, en realidad. ¿Cómo puedes evaluar estos primeros días de implementación del plan? Bueno, algo ya hemos estado conversando, ¿no? En consideración a las acciones realizadas por Israel desde el inicio del supuesto alto el fuego. ¿Existen garantías de que se va a cumplir el acuerdo de paz, sabiendo que Israel ya tiene una historia anterior de haber violado acuerdos? Es decir, ¿cómo Bueno, evaluamos los primeros días y cuáles son las garantías? Carlos, mira, hay más de 100 resoluciones de Naciones Unidas, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General, que nunca se cumplieron por Israel. Israel, desde el año 48 solamente ha cumplido parcialmente la resolución que le dio vida a Israel, porque Israel es producto de una resolución de Naciones Unidas, que es la resolución de partición del año 47. ¿Te fijas tú? Pero también Sí, esa sí. resolución incluía dos estados. Falta el Estado palestino. Y cuando vemos, y eso refleja la falta de voluntad política, de buena fe, cuando vemos que Trump dice, al igual que Netanyahu, que no habrá Estado palestino, entonces estamos cerrando la puerta realmente a una solución definitiva, que es lo que esperábamos todos, a raíz del acuerdo entre Francia y Arabia Saudita de reconocer el Estado palestino junto como lo han hecho diversos países de la Unión Europea. Hoy día hay 162 países de un total de 193 que conforman la membresía de Naciones Unidas, o sea, mucho más de los dos tercios. Ah, Pero hay dos países que están en contra. Y aquí prima el principio de la igualdad jurídica de los estados. Por poner un ejemplo quizás un poco burdo, el voto de claro, Haití vale lo mismo que el voto de Estados Unidos en la Asamblea General. ¿Te fijas? En consecuencia, claro, el mundo, la gran mayoría de la comunidad internacional y la calle mundial están a favor del Estado palestino independiente soberano. Es la única claro. manera que podamos llegar a un acuerdo binacional que permita la convivencia de dos estados bajo fronteras seguras y reconocidas internacionalmente en las fronteras previas a 1967. Pero nada de eso se ha Claro. cumplido. Nada de eso se ha cumplido. No. Desgraciadamente. Claro. Entonces, digamos, ya con los antecedentes anteriores y con lo que han mostrado estos dos estados, Estados Unidos e Israel, no hay garantía que este acuerdo de paz, digamos, se llegue a buen puerto. Es decir, es de Ninguna, dudosa. Carlos, ninguna, y además porque definitivamente Israel ha vivido en la impunidad. Todos sus delitos, sus crímenes, Claro, partiendo por el genocidio, el ecocidio,
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, lo ha ejecutado en la impunidad más absoluta, cuando Claro, claro. justamente y estando ambos, tanto Netanyahu como Galán, el ex ministro de Defensa, con órdenes de detención pendientes. Y estas órdenes, como tú sabes, no prescriben. Y pese a Bien, todas las presiones que han efectuado a la Corte para que se desista y retire las órdenes, pero han sido rechazadas por la Fiscalía y por la Corte completa, y haciendo ver que estas presiones indebidas, especialmente la amenaza, la revocación de los visados, el recorte de los recursos económicos para el funcionamiento de la Corte, o sea, a- que son presiones indebidas, digamos, rompen todo el esquema que es mundial, porque esto pasa en todos los juicios penales del mundo, en que tiene que haber independencia y autonomía en la función jurisdiccional. Y esto no se está cumpliendo, porque ningún claro, juez puede firmar una resolución de detención con una pistola en la cabeza, ¿no? Y en el claro, fondo lo han amenazado con las peores sanciones y con las peores penas. Y eso es totalmente antijurídico. Y a su claro. vez, el propio fiscal Karim Khan arremetió en el sentido, no se dejó impresionar por esto y los acusó de complicidad a estos países que estaban Ujú. ejerciendo presiones indebidas, y señaló que se había configurado el delito de obstrucción a la justicia, que No, significa que ahora pueden ellos ser imputados en calidad claro, de cómplices. sí, ¿M? sí, Porque la claro, claro. autoría, la autoría la tienen Netanyahu y Galán, como dentro de lo que es la participación criminal en esta clase de delitos. Sí, Ahora sí. pasan a ser cómplices, digamos, de justamente de la imputación de delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad. Bien, bien. Te voy a pedir un favorcito. Retírate un poquito más de la cámara, así se te puede ver mejor. Eso, ahí está muy bien. Ya. Ahí está muy bien. ¿Crees, Nelson, que seguirán hablando de otros países que han hecho propuestas? Es decir, ¿seguirán las pocas propuestas de los gobiernos occidentales de sanción a Israel? ¿O servirá este acuerdo para intentar que los pueblos dejen de movilizarse, ejerzan menos presión y se olviden de los pedidos de sanciones y condenas a Israel? Como por ejemplo la sanción impuesta por la Corte Penal Internacional de Justicia del 22 del 11 del 24, que pide la detención de Benjamín Netanyahu y su exministro justamente de Defensa, Joao Galán. ¿Crees que seguirán intentando pedir más sanciones? ¿Cómo lo ves esto? Mira, la sentencia a propósito de la opinión consultiva, ¿m? Que pidió Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que es el principal órgano judicial de todo el sistema de Naciones Unidas, que fue creado justamente el año 45 conjuntamente con la Carta Constitutiva de Naciones Unidas. Ha señalado de un modo meridiano y muy claro que en su parte resolutiva, por 14 votos contra uno, porque tiene 15 miembros el tribunal, resolvió dos temas. Primero, que la ocupación militar israelí desde hace 77 años de los territorios palestinos ocupados es ilegal, contraria al derecho internacional, y debe terminar de inmediato, categórica. La segunda parte de la parte resolutiva de la sentencia se refiere a los 850.000 colonos judíos que ilegalmente, y lo dice así la sentencia, están ocupando territorio palestino ocupado, ¿ah? Claro, Sin tener ningún título para aquello. Y también ordena de inmediato su desmantelamiento y su evacuación. O sea, hay dos resoluciones dictadas por el principal tribunal
de Naciones Unidas y del mundo, pero Israel hace caso omiso, o sea, no respeta las No respeto. resoluciones ni de Naciones Unidas, ni de los tribunales de justicia, o sea, es un país totalmente, digamos, que está en la línea del desacato absoluto. Y por eso que nosotros estamos en una campaña hoy día, y te diría como comentarte esto, Ajá, una campaña internacional, en virtud de la cual estamos pidiendo la aplicación del artículo sexto de la Carta para los efectos de lograr la expulsión, ah, de Israel de la membresía de Naciones Unidas en atención al desacato reiterado, contumaz, de las resoluciones, tanto de los tribunales de justicia internacionales como de las propias resoluciones de la ONU. Ya hemos claro, logrado juntar 66.000 firmas, queremos llegar a las 100.000 firmas para poder, digamos, lograr este cambio, que es la única manera, como se hizo con Sudáfrica, en que el momento en que la paradoja arrojaba un cuadro político en que 2 millones de supremacistas blancos que practicaban el apartheid versus 25 millones de sudafricanos negros que sufrían el despojo y las violaciones a los derechos humanos fundamentales. Y en claro. ese momento se produce un cambio político en Sudáfrica que Ujú, permite la liberación de Nelson Mandela, sí, el llamado o la convocatoria a elecciones presidenciales que son ganadas por Nelson Mandela, pero eso acompañado por un boicot de los países que cortaron sus relaciones diplomáticas. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, hay que sancionar a Israel por esta conducta contumaz, irrespetuosa, y que no se atiene a ninguna regla y a ninguna resolución, ni judicial ni administrativa de la Corte. claro, claro. Esto es Tenemos, lo que se llama tenemos un ejemplo, en el derecho internacional un país paria, claro, que no tiene respeto por las reglas, que desacata claro, todo, que hace lo que quiere, o sea, que está en la impunidad. Por eso que el tema de la impunidad es muy importante, Carlos, porque claro. nosotros no vamos a descansar hasta verlos en el banquillo de los acusados Sí, rindiendo cuenta de sus crímenes, porque lo peor que le puede pasar a la humanidad hoy día es que estos crímenes atroces, ¿no? 68.000 víctimas, y la mayoría niños y mujeres, o sea, estamos hablando de civiles. Eso no puede quedar en la impunidad, porque por sería supuesto. el fin de Palestina. Es una cuestión existencial. O Claro, sea, claro. esto es una cuestión de dignidad moral. Esto interpela la conciencia, de la Ujú, humanidad. La humanidad no puede claro. aceptar que esto quede en la impunidad. Por eso es un genocidio y no una guerra, como ellos lo quieren pintar. Y ya tenemos el ejemplo en la historia de Sudáfrica, por Claro, donde marcando el camino de cómo lo que así tenemos fue. que hacer. Así es. Y Y funcionó bueno, y junto con perfectamente. Netanyahu, su ex ministro de Defensa, Joao Galán, ¿no? Claro. Ahora tú comprenderás también una cosa inexplicable. ¿Cómo es posible que la propia sociedad israelí pueda aceptar la continuidad de un primer ministro, que está imputado por los peores crímenes, los más crueles, los más inhumanos, los más degradantes y los más abominables, como son los crímenes de guerra y de lesa humanidad? En Claro, consecuencia, ¿cómo puede aceptar que siga o continúe como primer ministro? Es algo que es incomprensible. Entonces, así es. el drama que es preocupante para el mundo es que la sociedad israelí, y hay una encuesta que lo determina, el 82% están de acuerdo con las políticas de Netanyahu. O sea, Claro, las políticas de exterminio, las políticas de apartheid, las políticas de masacre, de genocidio y todos los demás delitos
que esto trae consigo. Eso es lo preocupante, claro, porque no claro, solo, porque, o sea, en el fondo, las protestas que vimos previo a la liberación de los rehenes judíos, pensamos que era contra Netanyahu, pero era por la liberación de los rehenes. No, no les claro, preocupa, ¿me entienden, no? claro, claro, claro. No era la preocupación de tener un primer ministro y que además, para remate, está acusado por graves delitos de corrupción En sí, y que siempre invocó que mientras se encontrara en estado de guerra, que lleva 2 años, no estaba en condiciones de prepararse para el juicio. Entonces, o sea, además puede ser sancionado, no sé si va a ser lo bastante independiente la Corte Suprema israelí de sancionarlo como corresponde si es encontrado culpable. claro, claro. Sí, sí, hay muchas acciones también de los estados como Estados Unidos y estos estados occidentales que lo siguen apoyando, ¿no? Todos más o menos unidos a la OTAN. Decime Exacto. una cosa, aparte de las demandas como el embargo de armas y la exigencia de la devolución de los territorios ocupados, ¿te parece prioritario hacer desde los movimientos, desde las organizaciones y personas que estamos apoyando la causa del pueblo palestino para que termine el genocidio? Mira, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer por la vía de la justicia internacional. Nosotros Bien. confiamos en la justicia internacional. Logramos las órdenes de detención en la Corte Penal Internacional. ¿Ah? Y La ahora Corte Penal Internacional es de La Haya. mm, es de La Haya también, pero no Ajá, depende de Naciones Unidas, ajá, no depende. Porque la Corte Penal Internacional, como son, digamos, imputaciones penales, son personales, son individuales. La Corte Penal Internacional no juzga a los estados, sino ajá, que a las claro, personas responsables de la comisión de esta clase abominable de delito. Esa es claro, la gran claro, diferencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que ve la controversia entre los estados. Por ejemplo, lo que está pendiente en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya es la demanda de Sudáfrica por justamente el delito de genocidio claro. y que me han informado que está por salir la sentencia, porque Ajá, ya la sentencia está compartida por todos los movimientos de derechos humanos, por Human Rights Watch, por Amnesty ajá, International, por B'Tselem, la institución israelí de derechos humanos, y además por el comité ad hoc que formó Naciones Unidas para investigar la existencia de un genocidio en Gaza. Y la conclusión de esa comisión ad hoc también concluyó que había un genocidio. Es decir, claro, hoy día, responsablemente, nadie puede negar que en Gaza se ha cometido, se está cometiendo y se seguirá cometiendo un genocidio. claro, claro, claro. Así es. Bueno, Nelson, ya llevamos más de 40 minutos hablando. ¿Sí? Te queremos agradecer tu participación y quisiéramos que nos deje un mensaje final sobre el tema, aquello que para terminar esta entrevista, esta transmisión, te parezca resaltar o destacar. No, me parece muy bien las preguntas, Carlos, muy bien, cubren todo el espectro. ¿M? Eh, no soy optimista por el futuro porque desde el momento en que los verdaderos actores, tanto Estados Unidos y el propio Netanyahu, han confirmado que están en contra del Estado palestino, la verdad es que la esperanza de una solución política, pacífica, diplomática, está muy lejos. Entonces aquí está el tema de la buena fe
de la voluntad real de lograr un acuerdo y esos elementos no se dan en la negociación. Y si a eso le agregamos de que no hay parte palestina representada, es decir, esto se va a convertir en una cuestión de negocio inmobiliario, ¿ah? Y en definitiva va a Claro. lograr terminar de eliminar al pueblo palestino que queda en la franja de Gaza, en esta política de exterminio que ahora se va a trasladar a la Cisjordania a través de la anexión del territorio y su incorporación, y eso es lo grave, a la soberanía israelí. O sea, el plan del gran Israel se cumple hoy día en un ciclo cabal y absoluto. Eso es lo grave de todo. Que esto estaba Wow. escrito, pero y se está cumpliendo al pie de la letra. Me das pie a repreguntarte otra cosa, porque al principio hablábamos justamente de esto, pero estábamos refiriéndonos solamente al pueblo palestino y a Cisjordania y a Jerusalén. Pero también está corriendo riesgo que este acuerdo, que ya está de hace tiempo, siga al Líbano, siga a otros Correcto. países, siga a Egipto. ¿Y qué tiene que ver en esto el apoyo de Estados Unidos? Bueno, es que en el fondo el proyecto es un proyecto sionista israelí que cuenta con el apoyo, porque aquí lo que está pasando, Carlos, es un drama humano, ¿ah? El de que en general el sur global, ¿ah? Que dentro de la teoría orientalista de Edward Said, siempre estimó que Occidente, cuando hablan de los valores de Occidente, etcétera, incluyendo los países europeos, más Estados Unidos, es que la consideración de que el pueblo palestino o las vidas de sus habitantes no tiene valor. Hay una degradación humana, es decir, Discriminación total. la vida de un niño judío tiene más valor que que la vida de un niño palestino. Sí, esa es la conclusión. O sea, es una interpelación moral a toda la humanidad, porque aquí Claro. está en juego justamente la humanidad en sí misma, es decir, el de considerarnos a todos iguales, cual sea el color, cual sea el origen étnico, cual sea el origen o la creencia religiosa, somos seres humanos. Pero Claro, cuando el ministro de Defensa, Yoav Galán, parte diciendo de que estamos actuando en consecuencia contra bestias humanas, así califica a los claro, palestinos. claro, Entonces claro, tú a una bestia humana le puedes hacer cualquier cosa. claro, claro. Y eso es lo preocupante. Sí. Y esto es producto de una superioridad que Occidente considera que tiene respecto del sur global, de todos los países que los considera ignorantes, los considera inferiores, y de igual modo como lo hace Israel respecto del apartheid que impone a los palestinos. Claro, digamos que este plan expansionista hacia otros países de Israel, con el Líbano, con Egipto y no sé cuál otro más nombramos, está como planificado y Claro. apoyado por Estados Unidos. Y decime, ¿y esta situación no compromete, digamos, otras acciones bélicas como está ocurriendo con Rusia y Ucrania, o que intervenga China, o que intervengan otros estados en esta situación de caos? Porque el avance expansionista, ¿hasta cuándo se va a tolerar? Esa es la pregunta. Y mejor dicho, ¿cómo lo podemos frenar? Porque no hay duda que el apoyo de Estados Unidos no solamente es un apoyo político y económico, sino que en términos de armamento, material bélico, o sea, esas son las armas con las cuales están asesinando a los palestinos. Ese es Claro, ese es el drama de esto. En claro, claro. consecuencia, Estados Unidos tiene aquí una responsabilidad
digamos, frente a la comisión del delito de genocidio y de ecocidio en Palestina y en el resto de los países, porque todos están en peligro hoy día, todos los Claro, países claro, que están dentro del proyecto sionista, que tiene más de un siglo y se ha estado claro. cumpliendo al pie de la letra. Pero lo importante, porque creo que esto es fundamental, no podemos bajar los brazos y lo más importante es sancionar, porque lo peor es la impunidad. La Claro. impunidad es la peor conducta que un ser humano puede adoptar, aceptando estos crímenes de guerra sin llevar a los tribunales y sentarlos en el banquillo los acusados a estos delincuentes, prófugos de la justicia, que tienen sus manos ensangrentadas con la vida de los niños y de las mujeres palestinas. Bien, aquí me llegó una pregunta, Nelson. ¿Puedes retirarte un poquito más de la pantalla para atrás? Ahí está. Es el que pregunta es Bubi Stiberman. ¿Puedes preguntarle a Nelson si existe una organización en que trabajan y militan la libertad de Borghetti, Borguti? Si hay organizaciones que trabajan y militan para la libertad de este palestino que está hace más de 30 años, Borguti. Bueno, hay varios movimientos que están pidiendo la libertad de Marwan Barghouti, tanto palestinos como internacionales, porque lo ven como, digamos, la carta más representativa de la representatividad del propio pueblo palestino, que es un líder natural del pueblo palestino, no solamente con la diferencia entre los partidos. Aquí no se trata de ser Fatah o Hamas, no, él representa la unidad. Incluso se han realizado reuniones para lograr la reconciliación en aras de la unidad en momentos tan difíciles que son existenciales para Palestina. ¿Ah? Es que es el momento de la unidad y de elegir a la persona más idónea para representar a todo el conjunto de las facciones palestinas. Y en eso están empeñados. Aquí ya no es la discusión ni la confrontación entre Abbas y Hamas, no. Ellos están fuera del juego. Claro. Tú te fijaste en Sherman Sheikh, en la reunión que invitó. Mira, es una paradoja. Ajá. El presidente Al-Sisi, el presidente de Egipto, que lo conocí como ministro de Defensa cuando fui embajador, eh, oye, estaba a 8 metros y quien recibía a las visitas era el señor Trump. ¿Puedes entenderlo? ¿Ah? Oye, y al último en saludar fue al propio Abbas. Y cuando había que tomar la foto colectiva, que es usual en estos encuentros, la colectiva, no se tomó la foto colectiva, sino que el propio Trump se tomó una foto con cada uno de los invitados. ¿Puedes darte Ah, cuenta tú? claro, claro, claro. O No, sea, es una una situación hipocresía tremenda. burda, inaceptable. Va No, no, contra eso, todo el protocolo que pueda existir, claro, digamos, en materia internacional. claro, claro que sí. Claro que Eh, sí. Bueno, la verdad que yo ya te hice más preguntas de las que tenía pensado. no, no te Te preocupes, estoy a daría tu la última disposición. palabra para un cierre, tú, Nelson, no sé si explicando o pidiendo que podamos apoyar estas firmas que necesitas, qué sé yo. Te lo agradezco desde ya, Carlos. Bien, Mira, primero agradecer la entrevista, eh, agradecerle la preocupación que nosotros sentimos también en un país como el nuestro que tiene 600.000 descendientes de palestinos, una comunidad muy numerosa que están a lo largo de todo Chile, de sur a norte, y que estamos sufriendo
ahora, viendo en vivo y en directo, en tiempo real, la consumación del peor genocidio del siglo XXI, realmente. Es algo que Sí, nos sí. llena de una pena inmensa y eso es un acicate para seguir luchando. Por eso que yo les Claro, agradezco a ustedes como Partido Humanista Internacional, Carlos, el apoyo que están brindando a la legítima y noble causa palestina, porque el pueblo palestino tiene una gran resiliencia y también una valentía sin límite y que lucha hasta el final. Ellos no van a dejar su tierra. Ellos, bien, porque hay una pertenencia histórica, son dueños de la tierra y en claro, consecuencia claro. van a luchar hasta el final. Y si es necesario ofrendar las vidas, las van a ofrendar, porque a eso llega el heroísmo del pueblo palestino. Claro, claro. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido, muy linda la entrevista y espero que tu viaje a Europa por la causa palestina acelere estas intenciones que tiene toda la comunidad internacional para que podamos salir adelante y podamos encauzar las acciones penales y el alto el fuego y que pare esta situación que está ocurriendo en Hamas, Cisjordania y Jerusalén. Muchas gracias, Nelson. Este es mi despedida. Te lo agradezco mucho y mucha suerte para tu viaje. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y una vez gracias a ustedes por darme la ocasión de explicar estos temas que nos parecen de la mayor importancia en un país tan importante como Argentina. Bueno, Claro, en estos momentos nos van a ver cerca de los 19 países por distintos medios, o sea, por YouTube, los que no están en vivo lo verán después, lo verán por las redes, por TikTok, lo podrán ver. Y nosotros esta entrevista, te voy anticipando, la vamos a partir en pedazos para informar claramente cada una de las de preguntas que los hicimos. temas. Perfecto. Bueno, Muy bien, muchas muchas gracias. gracias. Y saludo Hasta a la los próxima. compañeros del foro anterior. Bien, Saludos para saludos. cada Muchas uno. gracias. Gracias Bueno, a ok. ti. Chao, chao, hasta luego. Adiós.